una esperanza que no podemos ignorar. ¿Qué tiene que ver con la muerte esto? Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Creo que no existían y no existen los paréntesis en el momento en que se escribieron el primer griego que se usaba para la escritura. Pero si pudiéramos decir que existían, no lo sé. Este es un paréntesis que hace Pablo en su carta a los tesalonicenses, y es muy claro porque es la primera vez que Pablo va a decirles a ellos: hay algo que ustedes no saben y no quiero que ignoren. Y eso es lo que nos ocupa hoy los versículos 13 al 18. Y vamos a ver por qué ellos necesitaban saber esto. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, bendiga su palabra y oramos una vez más. Señor, estamos ante la voz de Dios, tu voz en las Escrituras, cuando abrimos y leemos las palabras que están aquí impresas en una hoja o en una pantalla digitalmente, estamos escuchando la voz de Dios. Así que nos queremos sujetar a lo que este texto que hemos leído dice, para que podamos disfrutar de la esperanza que tenemos ante un tema como la muerte, que aflige al mundo entero, que nadie puede evitar, que no se puede pasar por alto. Pero como hemos cantado, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Gracias te damos por lo que hemos cantado, gracias por el ministerio de Diego con la música y ver aquellos coros que cantamos y que nos introducen a adorarte con la palabra, Señor. Pedimos que nuestros corazones ahora sean alimentados y también evangelizados una vez más. Y alcances a aquellos que no tienen paz en su corazón, para quienes la muerte es mucho más que una separación, una partida de este mundo, es un terror. Pido, Señor, que trates con cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años recuerdo a un hombre que le compartíamos el Evangelio junto al que hoy es Pastor Colby, Juan Benavides, ¿te acordás? Estábamos en la casa de este hombre y estaba su yerno allí. Estábamos hablando del Evangelio y hablando de la muerte, y en medio de la conversación repentinamente el hombre nos interrumpió. Era hijo de alemana también, y se le puso rojo en la cara y nos interrumpió y dijo así: no me hablen de la muerte, no quiero escuchar acerca de la muerte, no quiero saber nada de la muerte, tengo terror de que me mencionen esa palabra. Nunca más me olvidé eso, yo tendría unos 18 años más o menos. Y entiendo que este hombre ya partió a la eternidad, no sé en qué condición, Dios quiera que Dios le haya salvado. Su mamá y su padrastro, parece que así fue, partieron con Cristo. Estaba aterrorizado. Y si empezamos a pasar o a charlar con muchas personas hoy día, van a tratar de esquivar el tema o van a tomarlo en broma. Pero la muerte es un tema que aterroriza. Un tema del que muchas veces se habla incluso con liviandad. Pero la Escritura identifica a la muerte en el libro de Job, en el capítulo 18, versículo 14, como el rey de los espantos. El rey de los espantos. Un autor escribió esto y lo transcribí aquí porque es fabuloso. No sé quién es el autor, porque el autor que lo citó tampoco sabía quién era el autor. El hombre encuentra en la muerte el final de toda esperanza.
de todo proyecto, de todos sus ideales y de todos sus planes. La escena donde transcurrió su vida ya no lo reconoce. Su naturaleza finalmente ha cedido. Impotente ante este amo implacable, la muerte, a quien pertenece y que ahora reclama todos sus sombríos derechos. Pero eso está lejos de ser toda la realidad. Es cierto que como ser viviente de este mundo, el hombre desaparece de la escena y se hunde en la nada. Sean reyes, sean futbolistas, sean pilotos de Fórmula 1, sean pordioseros, sean presidentes, sean secretarios, sean maestras, sean médicos, sean veterinarios, sean amas de casa. Se termina la historia en este mundo y no queda absolutamente más nada de esa persona. Ahora nosotros vivimos en un mundo donde la muerte se maneja de diferentes maneras, como dije, a través de chistes. Incluso la ciencia trata de evitar o trata de alargar la vida inyectándose cosas y un montón de otras cosas más. Pero en el tiempo que los tesalonicenses vivían, las respuestas sobre la muerte eran variadas, no eran como las que nosotros escuchamos hoy día. Y la verdad que ninguna era verdaderamente consoladora. Algunos consideraban la muerte una pérdida triste e irreversible. El mundo de los griegos consideraba esto. Otros creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección del cuerpo. Y algunos sostenían que después de la muerte no había nada, como mucha gente hoy día. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Voy a estar 3 metros bajo tierra. Bueno, 3 metros no es tan profundo que lo hacen, pero voy a estar bajo tierra. Y nada más, se terminó todo allí. Inclusive otros imaginaban que los muertos descendían al Hades, que era un lugar sombrío, donde la existencia continuaba, pero de una forma bastante aburrida. Ese era el entorno donde los tesalonicenses escucharon el Evangelio y se convirtieron, donde cuando escucharon el Evangelio se les habló de un Salvador que había vencido la muerte, de un Evangelio que decía que un Salvador sacó a luz la vida y la inmortalidad. Ese era el entorno en que escucharon. Tenemos que ponernos en el lugar de los tesalonicenses. Entonces ellos tenían de alguna manera solucionado el tema de la muerte. Lo que no tenían solucionado ellos en este momento y que Pablo le va a escribir es, ya que Cristo viene, porque ellos ya lo creían, lo vemos en capítulo 1, versículo 10 y el último versículo del capítulo 3 también, sabían que Cristo iba a volver, no estaban seguros qué iba a pasar con los que ya habían muerto antes de que Cristo venga. Ellos habían sido enseñados en muchas áreas de la vida cristiana, porque uno lo lee, lo hablamos con el pastor Juan Claudio, se repite y lo pueden hacer la próxima vez que leen Tesalonicenses con un lápiz, las veces que Pablo dice, ¿cómo sabéis? O bien sabéis o sabéis. Ellos sabían muchas cosas. Ya vimos en capítulo 3 que Pablo le dice, yo quiero completar lo que falta a la fe de ustedes, es decir, quiero ayudarles a crecer más. Y una de estas cosas tiene que ver con lo que pasa con las personas que mueren antes de que Cristo venga. Pero cuando llega al tema, en capítulo 4, versículo 13, sorprende que Pablo diga, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Quizá Timoteo, cuando fue a verlos y volvió a Pablo, le dijo, una de las cosas que ellos tienen, mira, ellos tienen un amor fraternal increíble, las horas de fe, la esperanza que tienen de que Cristo va a volver, pero algunos están preocupados porque si Cristo vuelve, ¿qué va a pasar con el papá, la mamá, el hijo, el tío que murieron? O el hermano o la hermana fulana que murió, ¿qué va a pasar con ellos? Estaban preocupados y se entristecían. Como dije, no es que no creían en la venida del Señor. El problema es que desconocían lo que había pasado, lo que pasaría con las personas que ya habían muerto antes de que Cristo regresara. Y esta ignorancia, según el texto, y vamos a ver ahora 4 cosas, esta ignorancia les llevaba a ellos a tener una tristeza que no podían resolver. Es decir, no tenían enseñanza que les ayudara a ellos a vivir tranquilamente. No era compatible con la vida cristiana que ellos tuvieran este tipo de tristeza. No podían entristecerse igual que las personas que no habían escuchado el Evangelio.
Por eso Pablo les va a recordar una verdad fundamental, y es que la muerte y la resurrección de Cristo garantizan lo que ellos creyeron. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo garantizan la resurrección de los creyentes y una reunión eterna con Él. Y esa es la esperanza que no podemos ignorar. Y esa es la esperanza que no solamente no debemos olvidar, sino que debemos repasar. Porque cuando bajan los decibeles en nuestra vida cristiana, perdemos muchas de las expectativas que tenemos como cristianos, incluso en las certezas que tenemos del Evangelio acerca de lo que viene después. Si comenzamos a tener temores y vivimos en ignorancia, y nuestra vida cristiana vive en una forma sombría. Así que esta es la esperanza que no podemos olvidar. Observen en versículo 13, la muerte duele realmente, pero no destruye nuestra esperanza. La muerte duele, pero no destruye nuestra esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo hace realmente una división, blanco y negro. Hay gente que tiene esperanza y hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que se entristece sin esperanza y hay otros que se entristecen como si no tuvieran esperanza. Ese es el caso de los tesalonicenses y es el caso que, gracias a Dios, sabemos, eso se revirtió después de esta epístola y de hecho se fue un poco más para otro lado, porque ya si estudiamos alguna vez segunda de Tesalonicenses vamos a ver cómo ellos se comportaron frente a esa verdad. Pero no tener esperanza es algo lamentable. Como este hombre que tenía terror de morir, no quería ni siquiera escuchar el tema de la muerte, no quería saber nada, no tenía esperanza, no sabía qué iba a pasar con su vida, el terror a enfrentarse a la enfermedad. Y por supuesto que en la vida nosotros atravesamos muchas situaciones en las que nos resignamos porque ya no vemos salida, ¿verdad? Quizás asuntos materiales, quizás queríamos, no sé, comprar algo y no pudimos, o circunstancias que no podemos cambiar en nuestra vida, situaciones de salud, y perdemos la esperanza, pero tampoco es tan preocupante porque no pude comprar el auto, no pude pintar la casa, o bueno, será otra vez, o no pude viajar, o no pude... Perdemos la esperanza, ocurre, o entramos en una realidad. Pero en cuanto al tema de la muerte, no tener esperanza, eso y no saber qué viene después, y no estar preparados para eso, eso es terrible. Si hay una falta de esperanza verdaderamente abrumadora, es la esperanza, es no tener la esperanza de la eternidad con Dios o vivir sin Dios. Las personas que no tienen esperanza es porque no tienen esperanza en este mundo. Como dice Pablo en los Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza. La vida se termina, no hay más nada que hacer, no tengo nada, no sé qué va a pasar después. Y por supuesto, esa falta de esperanza después de la muerte es terrorífica. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que los hombres están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. Y esa sensación se vuelve más intensa cuando personas comienzan a despedir a sus seres queridos. La tristeza que vemos en personas, hemos estado en sepelios y ver gente que no tiene esperanza, que sabe que no lo va a ver más, que desaparece un vacío que no puede resolver. No tienen idea. Miembros de la familia, hijos, esposas, esposos, padres. Entonces cuando es esto así se multiplica el dolor. Porque era mi papá, era mi mamá. Y el temor es la sensación de pérdida y la incertidumbre pueden llegar a ser abrumadoras. Gente que se ha abrazado al ataúd, gente que ha arañado porque no quieren soltar, porque es lo que ven ahí, pero realmente saben que no está, pero no lo quieren abandonar, no tienen esperanza. Pero por eso Pablo no está diciendo, y cuando debemos tener cuidado, porque Pablo ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que no está diciendo acá? Él no está cuestionando el dolor de los tesalonicenses. No está diciendo, cuando muera alguien, ustedes vayan al sepelio y pongan música y disfruten y ríanse
no pueden derramar una sola lágrima porque son creyentes. No, no está haciendo eso. No les está reprochando que lloren a sus seres queridos. Tampoco está sugiriendo que la esperanza cristiana elimina toda legítima existencia de tristeza y depresión. No está diciendo eso. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Abraham dijo, déjenme, yo quiero ir a llorar a mi muerta. José lloró sobre su padre cuando murió. El llanto es genuino y es permitido. Lo que Pablo corrige no es la tristeza, sino una tristeza que perdió la esperanza. Eso es lo que está corrigiendo. Una tristeza que ha perdido de vista la esperanza que nosotros cantamos recién. Nuestra esperanza en vida o muerte es Cristo. El problema no es el duelo. El problema es afligirse como quienes no tienen esperanza. Ahora, podemos justificar a los tesalonicenses porque ellos no sabían. Y entendemos que una vez que lo supieron, ya ellos, vamos a ver el final, porque es como un paréntesis, dije el final es, tenemos algo con qué alentarnos ahora. Tenemos algo con qué compartir cuando esto ocurra, cuando parta un ser querido. Es decir, Pablo no está dando aquí una clase de teología acerca de los eventos futuros, aunque necesariamente se va a referir a algunos eventos futuros, pero no está haciendo eso. Este pasaje, para aquellos que han leído la Escritura y conocen, ha sido utilizado para crear conflictos entre formas de ver el futuro y qué es lo que va a pasar, y han olvidado de entender cuál es el propósito de este pasaje. Es una porción para consolar, no es una porción para discutir. No quiere decir que no podamos estudiar y tomar textos para ver cómo tiene que ver con los eventos futuros, pero el propósito no es ese. El propósito es consuelo y no podemos perder de vista el propósito que tiene el Espíritu Santo en esto que tenemos aquí. El propósito de Pablo es pastoral, no es de seminarista, no es de un teólogo que sabe y que quiere hacerles ver a ellos que no saben nada. Básicamente lo que sí entendemos es que una esperanza firme está fundada sobre una buena teología, una buena doctrina. Si yo sé que la silla tiene buenas patas, yo me siento bien. Si no estoy seguro, le pongo 2 sillas arriba. Pero si yo estoy seguro que las patas o las sillas son buenas, yo me siento porque la estructura de la silla o donde yo me siento es algo firme y seguro y por eso yo tengo esperanza de que no me voy a caer. Imagínense eso, trasladarlo a la vida cristiana y la teología. La sana teología me da base para una correcta esperanza. Una mala teología, una mala enseñanza hace que yo tenga una esperanza débil. Por ignorancia o por no recordar estas cosas y no repasarlas. Y no recordar que la muerte duele, pero que no destruye nuestra esperanza, eso es lo que está diciendo. Y Pablo lo que quiere a través de estos versículos, en versículos 13 y 18, está enseñándoles algo sobre, como dije al parecer, no habían sido instruidos todavía. Y abre la porción con consuelo y cierra con consuelo. Hay consuelo para los que tenemos esperanza en Cristo, en la muerte. Y observen, para entender la esperanza que Pablo va a desarrollar, hay que prestar atención a un detalle muy significativo aquí. Y en este contexto habla de los creyentes que murieron. Observen, que no os entristezcáis, hermanos, que ignoréis, que no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y tenemos que entender que esto es un eufemismo, es una forma práctica y más liviana de hablar de un tema. No es que no se pongan tristes porque están todos durmiendo y no vienen a la iglesia, no tiene nada que ver con eso. Claramente entendemos lo que Pablo está diciendo, pero ¿por qué está diciendo los que duermen? Porque noten que cuando se refiere a Cristo, en versículo 14 dice que Él murió, no dice que durmió. Y en este contexto es muy importante entender eso. Con Cristo no utiliza el dormir. Pablo dice que los creyentes duermen, pero dice que Jesús murió. Y esa diferencia en el pasaje no es accidental y va a ser fundamental para comprender lo que viene ahora. Entonces, la muerte
La muerte duele, pero no destruye nuestra esperanza. Y en segundo lugar, observa el versículo 14, lo que quiero ver ahora es que la muerte no tuvo la última palabra sobre Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué es lo que responde a la ignorancia sobre la muerte? ¿Qué es lo que dice Pablo en las primeras palabras hasta la primer coma? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. La respuesta a cualquier duda es el Evangelio. La respuesta a los interrogantes de la vida es el Evangelio. La respuesta al rey de los espantos es el Evangelio. No es la ciencia, no es hacer un viaje por el mundo y poner música fuerte para olvidarme lo que va a pasar, es el Evangelio. Cuando hablamos de nuestras luchas en la vida cristiana, decimos, finalmente llegamos y decimos siempre que me predico el Evangelio otra vez, todos los días me predico el Evangelio. Soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Las victorias en mi vida son el resultado de que Cristo tuvo victoria por mí. ¿Cómo enfrento la vida de santificación? Recordando que Cristo murió por mí. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el Evangelio. Siempre nos predicamos el Evangelio. Cuando hablamos de la muerte, también hablamos del Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Y por supuesto el lenguaje de Pablo está cargado de certeza. Es como esa frase, porque si creemos parece que estuviera en duda, ¿no? Si no creemos, no. Es una forma de expresar. Es como si dijera, ya que creemos que Jesús murió y resucitó. Eso en otras versiones está también de otra manera, ya que creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, la esperanza cristiana no descansa sobre deseos. Pablo, cuando habla del Evangelio, descansa nuestra esperanza sobre hechos históricos. Esto ocurrió. Cristo murió y resucitó. Eso ocurrió, lo vimos. Los Evangelios lo dicen, el libro de los Hechos. Lo vieron muchas personas. Pablo lo dice en Corintios. 500 personas juntas lo vieron. El resucitó, es un hecho histórico. ¿Eso creemos? Sí, lo creemos. Entonces, Pablo habla de Jesús en este versículo, por supuesto, y es significativo porque el apóstol Pablo generalmente, solamente 18 veces en las epístolas usa el nombre Jesús. Y cada vez que lo usa, el nombre Jesús se refiere a su humanidad. Si no usa Señor o Cristo. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Pero cuando habla en Filipenses 2 de que Cristo se humilló, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Está hablando de su humanidad. Siempre cuando usa Jesús, por lo general, tiene que ver con la humanidad de Cristo. Así que Pablo está usando aquí Jesús 2 veces de esas 18 en el Nuevo Testamento en un solo versículo. En este versículo. Y Pablo está anclando la esperanza de los tesalonicenses en este acontecimiento real de que Jesús, el Verbo se hizo carne, Cristo Jesús, Dios hombre, murió y resucitó. Entonces Pablo habla de la muerte de Jesús, pero habla del sueño de los creyentes o del dormir de los creyentes. De la muerte de Jesús, pero del dormir de los creyentes, cuando está hablando de personas que ya dejaron de respirar. Para Cristo murió, para los creyentes durmieron. La diferencia, como dije, no es accidental. No es accidental. Leon Morris expresa de esta manera: Cristo en su muerte cargó con la paga del pecado. Soportó lo peor que la muerte puede llegar a ser. De ese modo transformó por completo la situación de quienes están en Cristo. Precisamente porque para Él no hubo ninguna mitigación del horror de la muerte, ya no hay horror en la muerte para su pueblo. Para ellos, para su pueblo, la muerte no es más que un sueño. Porque Cristo murió, yo puedo dormir. No en mi cama, sino cuando vaya al sepulcro. En otras palabras, el creyente duerme porque Cristo murió,
El cristiano puede enfrentar la muerte sabiendo que finalmente no es el final. ¿Qué es lo que significa cuando dice que está durmiendo? ¿Qué pasa cuando una persona está durmiendo pero no está muerta? Se va a despertar. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a ver a la hija de Jairo? No se aflijáis porque duerme, no está muerta. Pero, Señor, no moleste más, el maestro se murió. Se murió Jairo, no moleste más, está muerta. Todos llorando allí. No, duerme, no está muerta. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Lázaro ha dormido, dice, vamos con él. Dice, no, le dijo claramente, no, mire, no, murió Lázaro. Pero dijiste que estaba dormido, sí, pero ahora van a ver. Yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, el cristiano puede enfrentar, como dice, este final sabiendo esto. Jesús soportó la realidad de la muerte, Jesús soportó el juicio divino, cargó con la paga del pecado, sufrió todo el rigor del juicio de Dios y venció la muerte mediante su resurrección. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte, se la tomó en un vaso, se tomó toda la ira de Dios, el Señor Jesucristo, toda la copa, se tomó todo eso. Y es precisamente por esa razón que Pablo puede hablar con tanta confianza de los creyentes. Existe una unión estrecha entre Cristo y todo lo que pasó con Cristo y los que creen en Cristo. Lo que pasó con Cristo pasó también con los que creen en Cristo. Lo que le ocurrió a Cristo le va a ocurrir a los que creen en Cristo. La muerte de Cristo, el juicio de Dios sobre Cristo, asegura que nosotros somos liberados del juicio. Pablo lo dijo a los tesalonicenses, ellos creyeron en aquel que nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Cristo murió, Cristo resucitó, yo creo en Cristo. Lo que pasó con Cristo, yo morí con Él, Él me representó a mí en la muerte y Él me representó en la resurrección y lo que pasó con Él va a pasar conmigo. Y eso es lo que Pablo afirma al final del texto, observen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando dice en Él, a los que durmieron habiéndose convertido, habiendo creído en Cristo, habiendo nacido nuevo. Eso es morir en Cristo, no separados de Cristo, sino morir en Cristo. Morir una persona, como decimos, y conocía al Señor, sí, murió en Cristo, murió en el Señor, se había convertido. ¡Ah, qué bueno! Inmediatamente decimos, ¡guau, qué bueno! No se terminó la cosa ahí. No se terminó. Una vez que una persona es unida a Cristo por medio de la fe en el Evangelio, lo que aconteció a Cristo en su muerte y resurrección determina también el destino de los creyentes. Si uno quiere un poco más de enfoque doctrinal sobre eso, tiene que leer Romanos capítulo 6, donde habla de la identificación. Así como Cristo fue plantado en su muerte, nosotros también seremos en su resurrección, en su muerte y su resurrección. Él es mi representante. Así que ya de paso, te digo que si no entendés, no has creído en el Evangelio, no creíste en el Señor Jesucristo, estás con un pie en una cáscara de banana, en una inclinación, una pendiente muy fuerte, muy grande, y el otro pie en el infierno. Así te lo digo. Tu vida es, como dijo Jonathan Edwards, estás colgado sobre el mismísimo infierno, agarrado de una tela de araña. Después de la muerte es el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es terror. Estás regalado, como decimos. Eso puede ocurrir en cualquier momento. No hay hombre que tenga potestad el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, dice Salomón. No es posible. Es aterrador y tristísimo ver las fotos de ese accidente en Buenos Aires. Hoy aparecieron otras fotos. Un auto que parecía cortado a la mitad, una camioneta metía adentro 5 personas. Inmediatamente murieron. Un bebé de 2 meses. Una niña de 10 años. Una niña que, dice la mamá, ella no iba a ir, pero a último momento fue. No lo sabemos. Pero observen, la muerte
no tuvo la última palabra sobre Cristo y la muerte no va a tener la última palabra sobre nosotros que creemos en Cristo. Versículos 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo primero que hemos leído, versículo 15, nos da a entender un poquito mejor la inquietud que estaba detrás de los tesalonicenses. Ellos parecían temer que los creyentes que habían muerto antes de la venida del Señor, aquí se aclara, este es el punto, decimos esto en palabra del Señor, mire, esto es lo que le quiero explicar. Nosotros no vamos a preceder a los que durmieron. ¿Cómo es esto, Pablo? Explícanos. Porque parece que si viene Cristo y si murió Carlitos, si murió Juana, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con ellos? Viene Cristo y ellos, ¿qué va a ocurrir? O sea, están en desventaja con nosotros. Ese es el temor que ellos tenían. Y Pablo dice que esto vino por palabra del Señor. No sabemos realmente cómo ocurrió esto, si fue una revelación directa. No hay en los evangelios nada puntual que uno pueda decir, es exactamente lo que dice acá, en este pasaje que Pablo está repitiendo. Es posible que se trate de una revelación directa, era un apóstol, no lo sabemos. Pero lo importante es que esta enseñanza posee autoridad divina. En vez de discutir si lo recibió por revelación, si fue por tradición apostólica o si Cristo lo dijo y no está revelado en los evangelios, no discutamos eso. Lo que sabemos es que esto posee autoridad divina y fue dada esto para instruirnos a nosotros. Os decimos esto en palabra del Señor. Qué lindo, ¿no? Cuando Pablo hablaba directamente de parte del Señor, no había ninguna duda. Esto es lo que sabemos de los creyentes, es de autoridad divina. Y se los doy no para decirles un secretito, sino para consolarlos a ustedes. Queremos consolarlos, es pastoral, queremos afirmar el corazón de ustedes en todo lo que tiene que ver con la venida del Señor. El Señor va a volver, claro que va a volver, pero no se aflijan, esto les quiero explicar. Es como si preguntaran, bueno, ¿qué pasará con estos hermanos que ya murieron? Bueno, Pablo responde, los que murieron antes no están en desventaja. No se van a perder ni un minuto de la película, nada. No se lo van a perder. ¿No? No. Bueno, parece que Pablo pensaba que eso podía ocurrir durante su propia vida. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Después dice, otra vez en versículo 17, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, no significa que él estaba diciendo que creía que ya si iba a estar vivo o no. Lo que sí sabemos es que Pablo creía que el Señor podía venir en cualquier momento. Y esa es la forma en que Pablo vivía. Y esa es la forma en que nosotros debemos vivir. Eso es lo que 1 Juan dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Él va a volver en cualquier momento. ¿Cómo vivís si va a volver en cualquier momento? El Señor está observando tu vida, está sabiendo. Va a venir en cualquier momento. Querés amarle, querés servirle. Esperaba el regreso de Cristo. Y eso, por supuesto, nos revela mucho de cómo vivía el apóstol Pablo. Como un Elías del Nuevo Testamento, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así el apóstol Pablo vivía en la presencia de Cristo. Pero bueno, el punto principal de esta enseñanza es que los tesalonicenses no debían pensar que los creyentes vivos tendrían alguna ventaja sobre los que ya habían partido. No quiero que piensen eso. Ustedes no están aventajando a los que se murieron. Pepito, Carlito, quien sea. Que se murieron hace 2 meses, no se preocupen. No, ustedes no tienen ventaja sobre ellos. Los que murieron en Cristo no van a quedar excluidos, ni ninguno va a llegar tarde, ni ninguno va a perderse los acontecimientos relacionados con su venida, sino que, miren, van a participar igual que nosotros, todos. Cuando regrese Cristo, esto es lo que va a pasar. Y el regreso de Cristo garantiza que ellos van a resucitar y se van a reunir con Él juntamente con los que están vivos en ese momento. Entonces, Pablo lo que hace es, porque seguramente preguntaron, ¿y esto cómo va a ocurrir? Entonces, en versículos 16 y 17, Pablo da una breve lección de cómo ocurrirá esto cuando Cristo regrese. Y por supuesto, en este contexto, no lo hace para satisfacer la curiosidad escatológica que pudieran tener los tesalonicenses, porque de hecho no tenían conocimiento de esto.
no sabían nada, se les está explicando. Sino que era que Pablo quería, como su pastor, que la esperanza quedara clara para ellos. Para que cuando hablaran unos a otros sobre este tema, se animaran unos a otros. Y para que la ignorancia que ellos estaban entristeciendo sea removida, que ya no estén más tristes por ignorancia. Entonces, hay dos acontecimientos que se destacan en este pasaje. El primero es que Cristo va a venir para reunir a su pueblo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Hechos comienza diciendo, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así volverá. ¿Ves? Se fue al cielo, lo estaban mirando las nubes. Bueno, así va a volver. Él va a volver. Va a descender del cielo, va a descender con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, no va a pasar desapercibido para el pueblo de Dios. Será la señal para la resurrección de todos los que murieron en Cristo. Pero hay obviamente tres cosas, tres elementos aquí. Simplemente los quiero describir. La voz de mando, la palabra describe una voz de autoridad. Es como alguien que va a cazar con perros y dice, ¿no? O vamos, remen. O el capitán le dice, le manda una orden y pega un grito, ¿no es cierto? Esa es la voz de mando. Es sencillo, se entiende. Luego tenemos la voz, luego se verá la voz de arcángel. El texto no dice que Cristo tiene voz de arcángel, dice con voz de arcángel. Y es interesante porque el único nombre de un arcángel lo encontramos en el libro de Judas, en versículo 9, que es el arcángel Miguel. No sabemos, probablemente haya otros más. Tenemos ángeles y arcángeles. Son jerarquías, no entendemos todo eso. ¿Para qué estaban? Pero estaban allí. Y evidentemente la voz del arcángel es más fuerte que la voz de ángel. Pero cuando venga Cristo, su voz, la voz de arcángel, no se nos da más información y finalmente sonará la trompeta de Dios. Y esto también es, las tres cosas nos ayudan porque las trompetas en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento y en el contexto que Pablo escribía también, eran, obviamente, tenían diversos propósitos, pero eran para convocar al pueblo. Lo sabemos porque Pablo utiliza esto mismo justamente con relación a la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otra vez, dormir, Pablo, 1 Corintios 15, resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo habla de nosotros porque estaba vivo, y está diciendo lo mismo. Van a resucitar los muertos, no como las películas que los ponen como zombies ahí todo podrido caminando, no, un cuerpo nuevo. Y nosotros vamos a ser transformados, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. No vamos con este cuerpo a la presencia de Dios, con un cuerpo corruptible, con un cuerpo con las evidencias del pecado y de la caída. Entonces, es el momento final. O sea, las tres expresiones, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, forman una escena majestuosa que enfatiza ¿qué cosa? La autoridad, la solemnidad y el carácter público de la venida de Cristo para reunir a su pueblo. Él viene a reunir a su pueblo. Y por supuesto el segundo acontecimiento está ahí, es que los creyentes que ya mencioné van a estar que estén vivos en ese momento, van a ser arrebatados. Yo me acuerdo cuando era chico, ya me había convertido, ya 8 o 9 años, yo pensaba, qué bueno, yo no voy a morir porque el Señor va a volver. Y después de los 20 años, Señor, qué bueno, no voy a morir, el Señor va a volver después de los 35, después de los 40, tengo 60, me parece que voy a dormir, me parece antes. La vida pasa. Qué tremendo, ¿no? Lo bueno es que sé que no va a ser diferente para mí ni para los que estén vivos. Vamos a ser resucitados para recibir al Señor en el aire. En este instante los cuerpos van a ser transformados y desde entonces me encanta el final del versículo 17. Así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Los que estábamos vivos fuimos transformados y los que estaban muertos y resucitaron. Por eso Pablo termina con el versículo 18 con algo muy importante. Esta esperanza fue dada para consolarnos mutuamente.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y finalizo con algunos pensamientos. Como mencioné antes, tenemos que leer este pasaje en su contexto correcto. Pablo está animando a los tesalonicenses que perdieron a sus seres queridos. No está satisfaciendo la curiosidad de ellos. Está animándolos. Cuando empezamos este sermón, hablé de la muerte. Y la muerte sin el Evangelio es absolutamente desesperante. El Evangelio ofrece esperanza. El Evangelio es el único que ofrece esperanza. No solo por la muerte y la resurrección de Cristo, sino porque va a volver. Él va a regresar. Cuando Él resucitó, derrotó la muerte. E hizo que ahora la gente duerma en Cristo, no muera eternamente. Para nosotros la muerte no es un adversario al que nadie puede resistir. La muerte fue vencida, sorbida es la muerte en victoria, como dije. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 3 para terminar, porque esta es fabulosa. 1 Corintios 3. Miren, la muerte de ser un acontecimiento aterrador, vamos a aprender que los creyentes mueren, pero no enfrentan la muerte como un juicio condenatorio, porque eso ya Cristo lo llevó. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice que la muerte no es lo mismo que era antes. Ya no es una puerta a la condenación, es una entrada a la presencia de Cristo, es el valle de sombra de muerte. Pero yo quiero que observen en 1 Corintios 3 lo que dice a una iglesia en desorden. Le dice que estaban discutiendo si uno era de Pablo, si era de Apolo, quién era Pablo, Cefas. Y miren lo que dice. Así que, versículo 20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Observen, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Sea lo presente, la vida, o sea lo porvenir, la muerte, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mirá lo que está diciendo, mirá lo que es la esperanza del Evangelio. Te dice que la muerte, cuando estés delante de un féretro, la próxima vez, y veas un cementerio y algo lóbrego, lóbrego, sí, lúgubre, bueno, lóbrego, es una palabra que inventé ahora, lo pueden poner en el diccionario, lúgubre, lo voy a escuchar después, pero miren, eso es cierto. Eso es mío. ¿Cómo? Eso me pertenece. ¿Cómo te pertenece? Lo vencí, ¿entendés? No tiene nada que hacer conmigo. Fíjense el texto, lo que dice. La muerte es vuestra, la vida es vuestra. Por la bendita entrada del Señor en ella, por mí, la muerte, así como el juicio, se han convertido en mi salvación. Si me matás, me haces un favor. Me voy con Cristo. El pecado del cual era la paga ha sido quitado por la muerte misma. La muerte fue matada con la muerte. Así que concluyo, nuestra responsabilidad es aferrarnos a las verdades que Dios nos ha revelado acerca de Cristo, acerca de su resurrección y de su regreso. La muerte fue vencida. Dios en la cruz plantó su bandera en la tierra y dijo, esto es mío. Esto es mío. El mundo le pertenece. La vida, la muerte le pertenece. Podemos vivir confiados porque no estamos sujetos al azar ni a sus caprichos, para nada. Ningún hijo de Dios se va a quedar fuera. ¿Podemos entristecernos? Sí, lo vamos a hacer, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Yo me acuerdo el año pasado cuando murió el pastor Rubén Rodríguez, que era tan querido para nosotros. Y cuando pasó un tiempo y pensé en la muerte, fue la primera vez, ni me pasó con mis padres ni con otra persona. Es la primera vez que yo pensé, y miren lo que pensé, pero está Rubén, porque en Uruguay dicen Rubén. Está Rubén ahí. Tan cercano, tan amoroso este pastor.
¡Wow! Nos entristecemos, pero tenemos esperanza. Y esta esperanza nos alivia a quienes amamos la palabra de Dios. Por eso, y por muchas cosas que están en el Nuevo Testamento, hermanos y amigos, esta es una esperanza que no podemos ignorar. Leamos la Biblia, empapémonos de estas verdades y prediquemos el Evangelio. Y cada vez que pases por un cementerio, dices, eso es mío, eso me pertenece, la muerte ya ha sido vencida. ¿Creíste en el Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar el próximo segundo después de tu muerte? ¿Estás seguro, estás segura de que Cristo es tu Salvador? ¿Que Él murió y resucitó para darte justificación? Si no es así, tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que poner tu confianza en Cristo y caminar con Cristo y tener esperanza. Te invito a charlar o con mi esposa, si sos una mujer, te sentís más cómodo o con alguien, pero acudí a Cristo, acudí a aquel que murió y resucitó por nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la muerte ha sido sorbida, ha sido tomada en la victoria, Señor. Qué precioso. La muerte de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección nos garantiza a nosotros que podemos dormir, que ya ese cuerpo frío en un ataúd simplemente está dormido y aunque se pudra y aunque se deshaga en polvo y aunque lo quemen y lo que ocurra, no importa, tú lo vas a resucitar para que puedan estar y morar siempre contigo. Señor, gracias. Y podemos decir con el apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero ciertamente todavía hay obra para hacer y como aprendimos el domingo pasado, la misión es grande y por eso es mejor quedar aquí hasta que tú quieras, Señor. Pero gracias. Gracias porque aunque no sabemos lo que va a pasar, sí sabemos lo que va a pasar después. No sabemos lo que va a pasar esta noche ni mañana, pero sí sabemos lo que va a ocurrir si nosotros partimos. Te pido por aquellos que no tienen esta certeza, para que se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo en esta noche, no solo para ser librados del temor de la muerte, sino para esperar la venida de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.